Muy buen día, mi nombre es Damery Mateus, estudiante de la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad Central de Venezuela. Durante este encuentro, nuestro enfoque estará puesto sobre la pragmática, disciplina lingüística, concepto que iremos desarrollando de la mano de la lingüística textual, la cual tiene como objeto de estudio el texto. Manos a la obra. La pragmática es, por tanto, una disciplina que toma en consideración los factores extralingüísticos, aquellos que determinan el uso del lenguaje, precisamente todos aquellos factores a los que no puede hacer referencia un estudio puramente gramatical. Nociones como las de emisor, destinatario, intención comunicativa, contexto verbal, situación o conocimiento del mundo. Es el estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje, en la comunicación precisamente. Es decir, las condiciones que determinan el empleo de enunciados concretos en situaciones comunicativas concretas y la interpretación por parte de los destinatarios. Escandel. La pragmática recurre en primera instancia a conceptos como los de interlocutores, contexto, situación, conocimiento del mundo y del interlocutor, intención comunicativa e inferencias. El estudio de la pragmática da cuenta de los siguientes casos. En primer lugar, el significado no convencional. Una palabra puede tener un valor diferente al que le asigna el sistema, es decir, su valor significativo se deduce de quién emite la palabra, quién la recibe y el contexto extralingüístico de la comunicación. La posibilidad de que haya una cierta separación entre lo que se dice, es decir, entre los significados literales de las palabras que se pronuncian y lo que se quiere decir, o sea, la intención comunicativa subyacente. La contextualización hace que la función comunicativa encaje y tenga sentido. En segundo lugar, da cuentas de la sintaxis y contexto. Algunos aspectos típicamente gramaticales, como el orden de las palabras, están determinados por factores de tipo contextual o situacional. En tercer lugar, referencia y deixis. Desde el punto de vista de la comunicación, comprender una frase no consiste simplemente en recuperar significados, sino también en identificar referentes. No basta con entender las palabras, hay que saber a qué objetos, hechos o situaciones se refieren. La distancia que existe a veces entre lo que literalmente se dice y lo que realmente se quiere decir, la adecuación de las secuencias gramaticales al contexto y a la situación, o la asignación correcta de referentes como paso previo para la comprensión total de los enunciados, son tres tipos de fenómenos que estudia la pragmática. Los componentes de la pragmática son los siguientes. El emisor es la persona que produce intencionalmente una expresión lingüística en un momento dado, ya sea oralmente o por escrito. Desde el punto de vista pragmático, la noción de emisor está construida sobre la del hablante. Se es emisor cuando se hace uso de la palabra y cuando se comunica intencionalmente. El emisor está en una situación y un tiempo preciso, una posición determinada por las circunstancias. El destinatario es el hablante al que se dirige el emisor. En las interacciones dialogales, emisor y destinatario van intercambiando sus papeles. Es siempre el receptor elegido por el emisor, y el mensaje está construido específicamente para él. El enunciado es la expresión lingüística que produce el emisor en un entorno oral o escrito. Funciona como la unidad mínima de comunicación y está delimitado por el cambio del emisor. El entorno, contexto o situación. Es la situación espaciotemporal, el soporte físico o decorado en el que se realiza la enunciación. Incluye como factores principales las coordenadas de lugar y tiempo. Información pragmática. Por información pragmática entenderemos al conjunto de conocimientos, creencias, supuestos, opiniones y sentimientos de un individuo en un momento cualquiera de la interacción verbal. Emisor y destinatario, siguiendo a Dick en 1989. Lo describe de la siguiente forma, distinguiendo informaciones pragmáticas. Tenemos la general, comprende el conocimiento del mundo, de sus características naturales, culturales, etc. La situacional, abarca el conocimiento derivado de los interlocutores. Y, por último, la contextual. Incluye lo que se deriva de las expresiones lingüísticas intercambiadas en el discurso inmediatamente precedente. También tenemos la intención, la cual es el propósito o meta que el emisor quiere conseguir por medio del enunciado. Igualmente, tenemos la distancia social, que es la relación que existe entre los interlocutores, por el mero hecho de, pertenecer a una sociedad. El emisor construye su enunciado a la medida del destinatario. En la lingüística textual, Hartman concibe el texto como una unidad comunicativa.
el lingüista Smith interpreta la teoría del texto esencialmente como una teoría pragmática. Dice que cuando se establece una comunicación se realiza con carácter de texto. 1977. En otras palabras, todo enunciado que muestra una función comunicativa se manifiesta a través de una estructura que se denomina textualidad. Desde esta perspectiva, debemos partir siempre de la hipótesis de que una sola palabra, una única oración o la agrupación de una serie de oraciones ya constituyen un texto. Todo dependerá de la intención comunicativa del hablante. Por otro lado, hay autores que sostienen que la coherencia no es una propiedad textual, sino pragmática, resultado de la interacción en emisor-texto-destinatario. El texto es la unidad máxima de comunicación y transmite un mensaje completo. Todo texto es un enunciado o conjunto de enunciados con sentido unitario, producido con una intención comunicativa en un contexto específico y con una determinada organización. Es tanto el producto oral como el escrito, siempre y cuando constituya una unidad de sentido total. Dentro de la lingüística textual tenemos la tipología textual. Esta constituye los siguientes textos: descriptivo, narrativo, expositivo explicativo, argumentativo, conversacional. Igualmente los siguientes géneros: científico y técnico, publicitario, periodístico, jurídico y administrativo, comercial, político y literario. Nos vamos a enfocar en el texto periodístico. Este texto informa sobre hechos y temas de interés general. Además, emplea un lenguaje políticamente correcto. E influye además en la formación de opinión y, por supuesto, en informar al ciudadano. En este tipo de texto, las funciones del lenguaje que predominan pueden ser representativa, es decir, pretende informar; fática, pretende captar la atención del receptor; apelativa, trata de influir en la conducta del receptor; o poética. Sus tipos de escritos pueden ser en advertorial, artículo de opinión, cable de noticias, columna, crítica, crónica, entrevista periodística, gacetilla de prensa, nota editorial, noticia, reportaje, entre otros. Ahora, teniendo mayor claridad en los conceptos a emplear, ejemplifiquemos con el texto escogido, el cual nos presenta la siguiente información. Primera pregunta: ¿qué tipo de texto es? Este texto es un texto narrativo de género periodístico, representativo o referencial. Además, el tipo de texto usado es una noticia. En sus rasgos lingüísticos, las formas verbales predominantes son el pretérito perfecto simple y aparece gran número de conectores. En cuanto a su coherencia pragmática, debemos recordar que la coherencia es una propiedad del texto, de naturaleza pragmática, por lo que el texto se concibe como una unidad de sentido global, unitario. Es decir, los conceptos y las relaciones de significado que se dan en su interior no contradicen el conocimiento del mundo que tienen los interlocutores. En el caso de nuestro ejemplo textual, los acontecimientos tratados en el texto, tales como accidentes y daños, no contradicen el conocimiento del mundo. De hecho, se asumen como normales en la vida de la humanidad. El texto contiene coherencia pragmática, presenta sentido unitario. La información está bien organizada y los enunciados resultan claros. Además, todos los componentes de la pragmática están empleados, los cuales identificaremos más adelante. ¿Cómo empieza la historia? La historia empieza nombrando a la persona que sufrió mayores daños en el accidente, el conductor de camión, el cual murió. También incluye información referente a los elementos involucrados en el acontecimiento. Estos son los vagones de tren de carga. ¿Qué problemas están presentes dentro de la historia? Los problemas presentes en la historia son el accidente ocasionado por el choque entre el camión y el tren de Union Pacific, la muerte del conductor del tren a causa de las heridas sufridas, los 20 vagones descarrilados, además que el camión liberó aproximadamente 100 galones de combustible diésel. Igualmente, el acceso a la carretera fue después temporalmente restringido. Y, finalmente, los factores que llevaron el accidente a cabo aún se desconocen. ¿Qué información aporta el texto?
En el texto se informa sobre el accidente de colisión que tuvo lugar en Splendora, Texas, añadiendo todos los detalles del acontecimiento, como el lugar específico en el que ocurrió el accidente, el tiempo, las personas que sufrieron los daños generales y además los testigos y sus últimas noticias. Identifiquemos el lector de nuestro ejemplo textual. El lector del texto es toda persona que tenga el interés de ser informado, además que posea también el interés de informar a otros. ¿Cuál es el tema central y principal del texto? El tema principal y central del texto es el siguiente. Partes en las que se compone el texto. El texto se compone de los siguientes elementos de la comunicación. Entonces tenemos al emisor, Adam Subbanich, el receptor, todo público, el canal, el cual es una estructura escrita, su código por medio de una noticia, y el contexto, un accidente de colisión. En cuanto a su coherencia, los elementos estructurales del texto narrativo son el narrador, el cual es el periodista Adam Subbanich, narra en tercera persona del singular. Tenemos también los acontecimientos o la acción. Estos acontecimientos se narran de modo anacrónico, es decir, la alteración del orden cronológico de los sucesos, en prolepsis, o sea, hacia el futuro. Esto sucede en el primer párrafo del texto. En el resto del texto, narra los acontecimientos en analepsis externa, esto es, narra acontecimientos que ya sucedieron en el pasado. Por otro lado, tenemos el tiempo espacial. El tiempo espacial del texto es el 13 de febrero de 2003, en un interestar cerca de la intersección con las carreteras. Esto ocurrió en Splendora, Houston, Texas. Los personajes mencionados son el conductor, la tripulación, los testigos e investigadores. En cuanto a su macroestructura, se compone de un contexto, el cual es el tema principal y el que se encuentra debajo del título. Se compone también de un título y de 9 párrafos. ¿Tiene relación la idea principal con el texto? Veamos la idea principal, es la siguiente. Sí, tiene relación. Se relaciona con el resto del texto, pues explica con detalle cada acontecimiento mencionado en la idea principal. De este modo constituye una unidad de sentido en todo el texto. ¿Quiénes pueden usar el texto? Todo público puede usar el texto para adquirir información. Sin embargo, solo personas establecidas pueden modificarlo para sus actualizaciones. ¿Qué tipo de lenguaje aparece en el texto? El tipo de lenguaje que se maneja en el texto es un lenguaje de registro formal. ¿Qué pretende el autor en el texto? El autor tiene como objetivo informar con legitimidad la información del acontecimiento por medio del reportaje y además por medio de personajes que den testimonio de los hechos. La intención del autor es informar al lector o destinatario sobre lo que pasó, a quién, dónde, cuándo, por qué y cómo. ¿Qué relación tiene el texto con el título? La relación del texto con el título es explícita, pues da a conocer el asunto y contenido del texto, de lo que se va a tratar. Finalmente, adaptemos este texto al esquema pragmático de Scandell. Como ya mencionamos anteriormente, el emisor es el periodista Adam Subbanich, en representación al noticiero en el que trabaja. Comunica al destinatario una expresión lingüística y significado mediante un texto escrito de sentido unitario. El destinatario es todo público. La relación social entre los interlocutores es una relación civil y ciudadana. La intención del emisor es explícita en lugar de implícita. Su intención es informar y la del destinatario es conocer e interpretar conforme a la información explícita y pragmática brindada en el texto. La información pragmática puede variar según el destinatario y conforme a cada lector. Por ejemplo, algún lector podría interpretar la información pragmática con respecto a la causa del accidente y éste podría pensar que una posible razón de la colisión fue que el conductor tuvo la intención de provocarlo. Esto a su vez sería una información pragmática general. También se presenta la información pragmática situacional. Es el conocimiento adquirido durante la recepción del mensaje. Hemos llegado al final. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.